configuran un sistema kárstico. Entonces, pues la verdad es que para mí es un placer poder compartirles un poquito de lo que nosotros hemos estado trabajando y también, bueno, de los cursos que hemos dado. Eh, Quiero comentarles también que tenemos una plataforma que se llama Educars, que es un sitio en Facebook que estamos lanzando donde se está compartiendo información geológica para todos ustedes, para que vayamos conociendo juntos y aprendiendo todo lo que tiene que ver relacionado con la evolución, la formación, las características de los sistemas kársticos. Como podrán ver en esta charla, pues vamos a ver solamente una pequeña pizca de lo que es el mundo del karst y de la espeleología en este caso, ¿no? Que va muy de la mano. Sin embargo, pues este mundo es un universo gigante donde hay tanto relación de rocas carbonatadas como otras rocas que no tienen nada que ver con el karst. Y entonces, pues bueno, se vuelve muy, muy interesante, tanto complejo también. Y bueno, la idea de esto pues es sembrar la semillita a todos ustedes para que sigan conociendo, adentrándose a este mundo de la geología y del karst. Entonces, pues el día de hoy yo preparé esta charla que se llama ¿Cómo se forma un sistema kárstico? Pues visto desde una perspectiva geológica, vamos a ver un poquito el temario, aquí lo voy a poner a continuación. Creo que no cambia. Una disculpa porque no sé cómo funciona esto, según ya lo habíamos probado. Creo que ay, nuevamente se ha trabado. A ver, vamos a regresar para presentar de nuevo. Una disculpa a todos. Creo que ya se ve bien, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí se está Ahí viendo pueden bien. ver la siguiente diapositiva. ¿Perdón? Ahí se está viendo bien, Rogelio. ¿Sí? ¿Ven la siguiente diapositiva? Sí, la del temario. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el día de hoy el temario consiste, vamos a ver una breve introducción, vamos a platicar también sobre las rocas calizas, sobre sus características, y vamos a platicar sobre este proceso que es la disolución, lo que genera, digamos, en todo el mundo, y más comúnmente, ¿no? Lo que nos forma este tipo de cavernas, ¿no? Vamos a platicar un poquito de la configuración geológica estructural y también del agua, ¿no? Y su recorrido sobre este sistema y cómo es que lo va formando. Entonces, bueno, a nivel mundial existen una gran cantidad de regiones donde existen áreas kársticas o con rocas carbonatadas. En este mapa nosotros podemos observar muchas regiones en todo el mundo. En color verde se observan las rocas carbonatadas, digamos continuas, donde hay una gran cantidad de países que contienen este tipo de rocas carbonatadas. Sin embargo, hay una gran cantidad también de otras rocas que son carbonatadas, como las dolomías, las evaporitas, ¿sí? O algunas rocas que son mezcladas con carbonatos, ¿sí? Entonces, su distribución pues está en todo el mundo. Si hablamos de rocas kársticas o rocas que van a tener este potencial de desarrollo de disolución. Y bueno, vemos que la importancia también de su entendimiento y de su estudio, pues es muy grande, ¿no? En países, bueno, como Colombia, en la parte de Sudamérica y en México, pues de donde yo soy, pues tenemos una gran cantidad de este tipo de rocas. Entonces, pues bueno, vamos a conocer o bueno, vamos a tratar de entender por qué están distribuidas de esta manera. En toda Latinoamérica, pues hay una gran cantidad de regiones donde existen cuevas. Estas cuevas, pues pueden estar desarrolladas por diferentes procesos, ya sea por tubos de lava, ya sea en zonas de roca cuarcítica, ¿sí? Inclusive en zonas glaciares. Sin embargo, como pueden observar en este mapa, las zonas kársticas pues son muy, muy abundantes. Y entonces, pues de ahí la importancia de entender cómo es que se forman estos sistemas y también
saber cómo es que el agua influye directamente para la formación de estos sistemas tan interesantes. Existen, bueno, hay veces que siempre bueno, por lo regular siempre nos preguntan, eh, ¿de qué sirve estudiar cuevas? ¿De qué sirve irte a meter a una cueva, enlodarte, ensuciarte, arrastrarte, ¿no? Me imagino que la mayoría de personas que están aquí en la charla, pues son espeleólogos. Sin embargo, pues hay personas que se dedican a la ciencia, ¿no? Hay geólogos, hay biólogos, sí, hay hidrólogos, que se dedican a estudiar cuevas, pues con fines científicos. Sin embargo, también todas las personas que hacemos espeleología y que vamos a la cueva, pues digámoslo así, como fines deportivos o turísticos, a veces pensamos que no existen muchas áreas donde podemos aplicar el conocimiento del estudio de las cuevas. En esta diapositiva yo les pongo algunas características donde nosotros podemos aplicar este conocimiento de las cuevas para otros fines. Por ejemplo, para la remediación en zonas donde hay problemas de hundimientos, colapsos, o hay zonas donde se les pierde el flujo subterráneo, donde hay una desviación del flujo subterráneo porque hay presencia de cavernas. Inclusive también hay zonas donde hay inundaciones y estas inundaciones están generadas o están en una zona kárstica, pero no lo sabemos, ¿no? Inclusive también hay regiones donde hay contaminación de acuíferos. Y también cuando nosotros conocemos o nos adentramos al conocimiento del funcionamiento de un sistema kárstico, pues podemos tratar o podemos dar opciones que nos ayuden a generar remediaciones de este estilo. También podemos estudiar las cuevas para generar prevención de infraestructura, por ejemplo, en zonas donde la interacción del calcio humano es primordial, ¿no? En muchas regiones hay veces que vamos a la cueva, pero la cueva está en una montaña muy lejos de la población, pero existen regiones donde toda la gente, la infraestructura y toda la mancha urbana está desarrollada en rocas carbonatadas. Y entonces, pues, tiene muchísima aplicación, por ejemplo, en la ingeniería civil, en la construcción de ciudades, edificios, vías de tránsito como carreteras, trenes, aeropuertos, inclusive empresas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener, bueno, tenemos mucho, una disculpa porque sonó mi teléfono. Nosotros tenemos que podemos utilizar las cuevas o el estudio del CARS también para este tipo de aplicaciones. Y la última, pues bueno, es la investigación, ¿no? Nosotros podemos utilizar el estudio de las cavernas, ¿sí? En la investigación, ya sea con diferentes fines, ¿no? Por ejemplo, en la evolución de estos sistemas de cavernas o de cuevas, saber su génesis, trabajar la hidrología, la parte geológica, como es la tectónica, la neotectónica, saber el clima, climas antiguos, por ejemplo, la parte antropológica o geoarqueológica o mineralógica son súper importantes. Las cuevas siempre albergan muchísima información, entonces, pues hay un mundo y una serie de aplicaciones que nosotros podemos utilizar en este tipo de ambientes. Pero bueno, vamos a iniciar con esta charla, pues explicando básicamente la parte de las rocas carbonatadas. Las rocas carbonatadas, digamos que son las que más abundan en todo el planeta y es donde nosotros vamos a empezar a platicar o a comentar cómo es que se forman. Entonces, para entender más sobre el CAR, pues hay que entender cómo es que se depositan o se forman estas rocas carbonatadas o comúnmente conocidas como calizas. Sí, perdón, ¿hay un comentario? No, no, no. Ah, es que escuché un sonido, entonces, bueno, gracias. Eh, y bueno, las rocas carbonatadas o las rocas calizas, pues son rocas que se forman en el mar, ¿sí? En zonas como la Florida, como la península de Yucatán, la zona del Caribe, la zona donde hay una gran cantidad de arrecifes, donde hay peces, corales y gasterópodos o conchas, que todos estos animalitos pues construyen sus esqueletos de carbonato de calcio o de calcio, y bueno, estos al morir, al momento de morir, pues van a depositarse sobre el sustrato.
Entonces, estos depósitos de todos estos caracolitos, de los corales, que van a depositarse al momento de morir, pues van a empezar a generar rocas carbonatadas. Asimismo, el agua que se encuentra en estas plataformas, pues va a estar saturada de carbonato de calcio. Y entonces, este carbonato de calcio, pues también se va a precipitar y va a dejar estos niveles del lodo, calcáreo le llamamos nosotros, que va a constituir las rocas calizas a manera de estratos, como se ve aquí en la figura. Este es un juego de química. Si queremos entender el karst o los procesos que nos llevan a la disolución en una zona kárstica, pues tiene que ver muchísimo con la química, ¿no? El pH, la acidez del agua, la disolución y la precipitación. Y desde el momento en que una roca carbonatada se va a depositar, pues nos está indicando que las condiciones de temperatura del agua pues oscilan entre 25 y 30 grados, es decir, es un clima tropical, ¿sí? Y bueno, el agua está saturada en carbonato de calcio, la evaporación del agua pues genera que este carbonato se precipite. Entonces, bueno, este proceso que se da en las plataformas marinas, pues nos van a generar una gran cantidad de rocas carbonatadas. ¿Qué sucede después? Bueno, pues estas rocas carbonatadas pues van a estar expuestas, ¿no? Cuando ya se compactan y cuando liberan el agua a través de muchos millones de años, van a formar una roca, que es la roca caliza, que comúnmente conocemos. Entonces la roca caliza se conoce como una roca sedimentaria química, es decir, que no está hecha por fragmentos de otras rocas, ¿no? Como una arenisca o una limolita, sino que esta roca caliza se forma precisamente por este proceso de precipitación de carbonato, ¿no? De manera química en el mar. Y entonces lo que va a suceder es de que esta caliza va a tener una gran cantidad, pues bueno, de fósiles o de bichos, ya sea conchas, gasterópodos, bivalvos, ¿sí? Y va a tener en su composición, pues va a ser carbonato de calcio, ¿no? También podemos tener carbonato de calcio y magnesio o magnesita, ¿sí? Y que nos va a generar este tipo de rocas comúnmente estratificadas. Cuando son masivas, pues nos está indicando también periodos muy prolongados de depositación y clima, condiciones particulares en el depósito. Y bueno, esta roca, posteriormente con la actividad la tectónica, va a ser llevada a la superficie y es aquí donde van a empezar este tipo de procesos. Entonces, para que nosotros podamos entender la disolución, pues tenemos que entender de dónde viene la caliza y cuáles son sus características. ¿Qué sucede? Bueno, aquí voy a mover esto un poquito porque aquí tenía un más, era una secuencia, pero bueno, por cuestiones de la presentación no puedo hacer la secuencia, pero bueno, les las platico. Con lo que les comentaba anteriormente, pues necesitamos conocer un poquito de química, no es así algo súper complejo. Básicamente, nosotros sabemos que en la atmósfera hay una gran cantidad de carbono, ¿sí? Que está suspendido y que, bueno, este carbono actualmente, pues, nos está generando estragos porque hay muchas emisiones de carbono. El carbono, pues, tiene un ciclo también de manera natural, pero una de las zonas donde se alberga el carbono, pues, es en la parte de las nubes y en la atmósfera. Este carbono, pues, se mezcla con el agua y al momento de la lluvia, pues genera esto que nosotros conocemos como la lluvia ácida. Sin embargo, la lluvia ácida sí puede generar este proceso de disolución, pero es mínimo. Lo que sucede es que cuando llega el agua o el agua de la lluvia llega al suelo, a donde está la cubierta vegetal, pues bueno, tenemos una gran cantidad de actividad de bacterias y de organismos, asimismo la descomposición de toda la cobertura vegetal, va a generar que haya una gran cantidad o un aumento en el carbono. Y entonces cuando llega esta agua de la lluvia, este carbono con el agua de lluvia se va a mezclar generando un ácido carbónico. Y este ácido carbónico es, digamos, el que es más potente
para disolver. Entonces es como si viéramos esta reacción, o como si pusiéramos una pastilla efervescente en el agua. Este mismo proceso es lo que le sucede a la roca carbonatada al momento de entrar en contacto con esta agua, o con este ácido carbónico. Entonces la roca caliza se va a empezar a disolver y va a empezar a lo largo de millones de años, se va a empezar a disolver y entonces va a generar este formaciones kársticas, que comúnmente se conocen como formaciones kársticas, pero que están dadas principalmente por este proceso, ¿no?, de disolución. Entonces, este proceso fue descrito al sur, bueno, en la zona de Serbia, y pues bueno, ahí es donde toma su nombre como el proceso de karst o karstificación. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí es donde inicia, digámoslo así, este ciclo, pero bueno, existen, obviamente si tenemos roca caliza y agua, vamos a tener una serie o una gran cantidad de ambientes donde va a haber interacción de agua con roca. Y entonces, aquí yo les muestro los tres principales tipos de karst que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Y estos están dados o dependen de sus condiciones genéticas, es decir, de dónde está la roca carbonatada. Entonces aquí les muestro un perfilito donde se puede observar que esta región donde está el nivel del mar, pues es la zona donde les platicaba hace ratito, ¿no? Donde se depositan los carbonatos, pero también como el nivel del mar está subiendo y bajando, estas rocas pueden quedar expuestas y se pueden empezar a calcificar, ¿sí? A este karst que nosotros tenemos en la costa o en las plataformas, le vamos a llamar que es un karst eogenético, ¿sí? Y aquí podemos ver un esquemita de cómo se ve la interacción del agua dulce con el agua salada. Aquí tenemos una fotografía que es aquí en una isla en México, que se llama la isla de Cozumel. En zonas como Puerto Rico también nosotros tenemos este tipo de cavernas, o por ejemplo en la Florida también tenemos este tipo de sistemas o de cavernas, donde el agua de mar y el agua dulce pues forman un lente y van a empezar a disolver la roca. Comúnmente estas zonas o estas regiones de karst eogenético son rocas muy jóvenes porque precisamente están en el mar y están depositando y disolviendo inmediatamente estos carbonatos. El siguiente tipo de karst pues es el karst hipogenético. Se refiere al karst que se forma en zonas donde no hay nada de interacción con el agua de la lluvia o del mar, ¿sí? Son zonas que quedan, rocas que quedan a mucha profundidad, digámoslo así, sepultadas, y donde entran en interacción con agua, ya sea agua caliente, ya sea por hidrotermalismo o por el mismo gradiente geotérmico. Entonces tienes agua que se mezcla con otros elementos como el azufre y genera un ácido sulfúrico, y entonces este ácido pues es mucho más potente que el ácido carbónico que les platicaba hace ratito, ¿no? Y entonces va a empezar a generar sistemas de cuevas pues mucho más complejas que no tienen absolutamente nada que ver con el agua de la lluvia o del mar. Y finalmente, aquí les muestro el modelo de un sistema o un tipo de karst epigenético. Este sistema de karst epigenético pues es el más común, es el que nosotros podemos observar directamente porque está relacionado con el agua de lluvia. Y este se va a dar en la zona donde la roca ya está expuesta, después de millones de años sepultada, llega a la superficie y se expone debido a los procesos tectónicos, y empieza a tener estos procesos de disolución. El día de hoy nos vamos a enfocar en platicar más sobre este tipo de karst, el karst epigenético, y vamos a ver cómo es que el agua circula y forma este tipo de configuración de sistemas. Entonces, lo primero que debemos de entender es que cuando nosotros vamos a una zona de cuevas, pues lo que va a definir las características
de todos los sistemas de cuevas o de una cueva en particular, pues va a ser la configuración geológica y estructural. La parte geológica pues tiene que ver con los tipos de roca, como la caliza y la interacción de estas calizas con otras rocas, y la parte estructural se refiere básicamente a si esta zona ha sido afectada por plegamientos, generando dobleces de la roca, fallas, ¿sí? Inclusive cabalgaduras, y con una historia tectónica pues compleja, ¿no? Entonces aquí yo les muestro esta imagen donde podemos observar una zona kárstica pues con las rocas calizas horizontales, ¿no? Digamos, sistemas como Yucatán, sistemas como Puerto Rico, en Cuba, Florida, donde nosotros podemos observar que en esta región, como no es una zona tectónicamente activa, pues las rocas carbonatadas están horizontales, ¿no? Entonces, el agua es absorbida en la parte superficial, circula por estos sistemas subhorizontales hasta llegar a un río o a un mar. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos una configuración geológico-estructural compleja? Este es un modelito en 3D, es una caricatura que muestra una zona en México donde tenemos rocas calizas o rocas carbonatadas interactuando con otro tipo de rocas como rocas metamórficas. Estas rocas están plegadas, están falladas de manera inversa y después son cortadas por otros sistemas de fallas laterales y normales. Y entonces, pues aquí como pueden observar, pues la gotita de agua está bien feliz en una zona pues con calizas horizontales, pero aquí la gotita de agua pues dice, oye, pues ¿por dónde me voy, no? Y entonces va a buscar su mejor camino, y ese camino pues va a estar dado por toda esa configuración geológica y estructural que nosotros vamos a tener en el área kárstica. Entonces, pues, dependiendo de la región que nosotros estemos estudiando o visitando, pues la condición geológica estructural va a ser la clave para poder entender ese tipo de desarrollos. Entonces, ¿cómo es que el agua viaja en un sistema? Aquí tenemos un esquemita en perfil donde podemos observar pues la región desde donde la parte externa o el exocars, la parte interna del endocars y sus digamos que sus regiones, ¿no? Entonces, primeramente lo que nosotros observamos cuando vamos a una zona kárstica, pues es este paisaje kárstico, ¿sí? Denominado exocars. El exocars se caracteriza por una gran cantidad de estructuras, ¿sí? Tanto positivas como negativas. Aquí podemos ver algunas fotografías de conos kársticos que son muy comunes en regiones tropicales. Me imagino que también en Colombia no conozco, pero me imagino que debe de haber conos kársticos, ya que estos son típicos de climas tropicales. Aquí hay unas fotografías del artículo de Waltham del 2011, donde podemos ver también algunas estructuras positivas, pero mucho más grandes en las regiones como China. Entonces, el exocar va a estar caracterizado por tener estructuras positivas y negativas, y este paisaje kárstico va a ser esculpido por este proceso de disolución de la interacción de la lluvia con la primera interfaz, que es el suelo y toda esta cubierta vegetal. En esta diapositiva lo que podemos observar son las estructuras negativas que nosotros vemos en la parte del exocars, y una de ellas es la más conocida o la más común, como las dolinas, ¿sí? En inglés son conocidas como sinkhole. En algunas regiones pues se conocen como depresiones también, o socavones también les llegan a llamar. Entonces, pues hay una gran cantidad también de estructuras negativas que son parte de este ensamble en la parte del exocars. Si vamos o si reducimos la escala en la parte externa, pues vamos a ver que la interfaz o esta región, que aquí es donde está el arbolito y el suelo, esta interfaz en la parte externa con la parte interna, pues lo vamos a conocer como el epicars. Y en el epicars es aquí donde la acidez del agua va a aumentar por presencia de más carbono debido a la actividad de bacterias y la descomposición de materia orgánica. Aquí podemos ver unas imágenes donde el suelo está entrando
y está generando disolución de manera tubular en algunas regiones. Sin embargo, podemos tener zonas que estén expuestas también al contacto con el agua, pero también zonas donde la parte interna vamos a tener este suelo que va a estar disolviendo o afectando a la roca de manera directa. Si vamos un poquito más adentro, en la zona del endokarst, vamos a encontrar tres regiones importantes, ¿no? La primera es conocida como la zona badosa, y la zona badosa es toda esta zona donde el agua de la lluvia se va a infiltrar y va a ser conducida hasta la zona freática o hasta el nivel freático de agua. Entonces, en esta región, nosotros podemos observar que vamos a tener morfologías conocidas como cañones badosos o conductos badosos. Es comúnmente donde nosotros vamos y ahí llegamos y decimos, hoy hay un tiro vertical, hay que poner una cuerda, hay que hacer una escalada, ¿sí? Y entonces estos conductos comúnmente, cuando llueve, pues van a tener cascadas, como se ve aquí en la imagen. En algunas regiones, dependiendo también de las características, pues van a generar cañones meándricos, ¿sí? Algunas de estas regiones, pues, están caracterizadas por presentar colapsos, ¿sí? Ya que no tenemos agua y lo único que tenemos son grietas o pasajes que son parcialmente inundados en temporada de lluvias, ¿sí? Sin embargo, estos conductos, pues, llevan el agua a niveles inferiores. Aquí vamos a ver algunas fotografías de varios autores, principalmente de cuevas como Cheve, algunos otros sistemas en Estados Unidos, donde podemos ver estos cañones o estos conductos verticales que llevan el agua a la parte inferior, ¿no? Aquí vemos alguna serie de cascadas, y bueno, estas cascadas pues son las zonas que alimentan el agua, perdón, que alimentan el nivel freático. Una cosa importante de esta región es de que la mayoría de ellas pues está dada o se forma por la presencia de fallas geológicas o fallas que existieron en algún momento o fracturamiento. Entonces la mayoría de estas regiones pues son por apertura de fracturas o de fallas. Algunas se han evolucionado con la migración del agua, pero básicamente la configuración geológica nos está haciendo que tengamos este tipo de conductos verticales. Posteriormente nosotros, cuando bajamos un poquito más, vamos a llegar a la zona epifreática y freática. La zona epifreática es esa zona donde aquí tenemos una línea azul en la parte superior, donde el agua, cuando llueve, el agua va a empezar a alimentar el acuífero y va a subir de nivel. Entonces, esta zona va a estar fluctuando, también se conoce como la zona de fluctuación, y va a estar subiendo y bajando dependiendo de la temporada. En temporada de secas va a estar en nivel bajo, y en temporada de lluvia, pues va a estar subiendo, ¿sí? Y posteriormente vamos a tener la zona freática. La zona freática se va a caracterizar por tener tubos o generar conductos o tubos a presión, donde el agua o estos tubos siempre van a estar llenos de agua y el agua va a estar circulando de manera turbulenta y va a generar estructuras como los scallops, que son pequeñas hendiduras que se forman por la circulación de los fluidos y que van a ser característicos de este tipo de conductos freáticos. Entonces, en estas imágenes podemos observar que la estratificación y las fracturas nuevamente van a ayudarnos a tener una geometría de estos conductos. Por ejemplo, si tenemos una intersección, pues vamos a tener un tubo pues casi perfecto, de manera circular, pero si está dominando una fractura, o vertical o diagonal, esta morfología va a ser afectada y va a ser una forma elíptica o elongada. Y bueno, estos tubos pueden evolucionar a lo largo del tiempo. Aquí podemos observar algunas fotografías donde tenemos unos conductos epifreáticos o algunos conductos freáticos, pero ya abandonados por el agua, es decir, que el agua migró a un nivel inferior, y entonces nos dejan esa evidencia de que el conducto
pues en algún momento estuvo totalmente saturado de agua. Aquí podemos ver en esta zona, en la pared, en la parte superior e inferior y lateral, con la presencia de estas estructuras que se conocen como scallops, que nos están hablando de que se formó este conducto en un flujo turbulento. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos el agua ahora ya en esta parte del recorrido y, pues bueno, posteriormente, pues el agua se va a integrar a la red hidrológica superficial, es decir, el agua puede venir viajando por esta parte interna, ¿sí? Pasando por la zona vadosa, después la zona epifrática y después la zona freática, y posteriormente va a llegar a integrarse ya sea a un río, un lago, inclusive al mar, eh, para buscar este nivel estático o este nivel donde ya no tienes más pendiente para que siga viajando. Entonces, bueno, los acuíferos kársticos se componen por este tipo de características. La circulación del agua en estas regiones pues es muy rápida, ¿no? No es como un acuífero en rocas arenosas, ¿sí? O en un acuífero en rocas volcánicas, por ejemplo, que el agua circula más lento. En estas zonas, y bueno, me imagino que ustedes en algún momento han escuchado cuando dicen, es que hay una crecida dentro de la cueva, ¿no? Y básicamente es porque el agua se conduce de manera muy rápida y puede aumentar de manera también sustancial, ¿no? En una temporada de lluvia. Entonces, un sistema kárstico, pues, cada uno de ellos tiene sus propias características, es decir, que esto que yo estoy mostrando aquí no quiere decir que sea lo único, sino que cada región va a ser muy, muy, muy diferente. Por ejemplo, en Colombia tienen cadenas montañosas con pliegues y deformación. Entonces, pues bueno, puede ser parecido a algunas cosas que tenemos en México. Sin embargo, estoy seguro que tiene muchas particularidades también, ¿no? Entonces, la geología pues va a ayudar a configurar este tipo de sistemas. Y también pues la evolución de estos eventos geológicos y el clima, porque también el clima es algo que nos va a ayudar a tener, por ejemplo, temporadas tropicales todo el tiempo y obviamente pues el potencial de desarrollo kárstico va a ser mayor, pero cuando tenemos climas pues más semidesérticos o desérticos o polares, pues puede cambiar, ¿no? Entonces, aquí yo les muestro un esquema de Anthony Granger del 2007, donde nos esquematizan en una caricatura, pues, cómo es que un sistema kárstico puede evolucionar. Aquí vemos un río y aquí vemos una montaña donde se desarrollan el nivel A, donde cuevas horizontales. Pero después este río genera una incisión, se le llama, que a lo largo del tiempo pues va erosionando sobre su lecho y va a generar un descenso. Entonces, todo el sistema hidrológico se va a adaptar a este nuevo nivel del río y va a abandonar la cueva superior o el nivel A y va a generar un nivel B. Entonces, este sistema puede ir evolucionando. Si vemos esta última figura, el nivel C ya está donde se encuentra el río y podemos encontrar una serie de cavernas o de cuevas que van a estar ahora en la zona vadosa, que van a empezar a generar este proceso conocido como una cueva fósil o fosilización. Entonces, sucede algo bien interesante porque cuando el agua ya no circula sobre este conducto y este conducto empieza a ser fósil, empezamos a tener otro tipo de procesos que se llaman pues, precipitación y disolución de carbonato, pero generan estructuras como los espeleotemas. Estos espeleotemas pues van a ser de muchísimas formas también y nuevamente viene el juego de la química. Estos espeleotemas van a formarse debido al cambio de condiciones del agua, ¿no? De la presión, la temperatura y el pH, donde se encuentre un conducto o una cueva o una oquedad. Entonces, esta imagen que nosotros diseñamos básicamente para explicar este fenómeno, pues tiene que ver básicamente se relaciona con el agua y el carbono.
y este ácido carbónico que viene viajando dentro de la roca. Aquí en negro se puede observar el agua que va fluyendo. Esta agua pues está muy saturada en carbonato de calcio, y el momento que llega a la cueva va a precipitar, va a liberar el CO2, lo va a liberar, y entonces el agua va a estar muy saturada en carbonato de calcio y se va a precipitar a manera de cristales de calcita o de aragonita. Y entonces, bueno, pueden adoptar una gran cantidad de formas. Estas son solo algunas esquemáticas, pero pues puede hacer una gran cantidad de formas como las que vemos en las fotografías. Bueno, ya para finalizar, y una de las cosas que les quiero dejar el día de hoy en esta charla, es que el CARS evoluciona, y el CARS siempre está en constante movimiento, ¿no? Entonces, el CARS, obviamente, la tasa o la velocidad de disolución o de precipitación, pues va a ser en escalas de miles, y bueno, en realidad de millones de años. Entonces, nosotros podemos ver regiones donde podemos tener un CARS menor o juvenil, con pocos desarrollo de cuevas y estructuras en la parte superficial, y conforme vamos teniendo un CARS maduro, pues vamos teniendo una gran cantidad de procesos como presencia de otras rocas que van a entrar al juego de la disolución, de la erosión, y que van a influir en la evolución de estos sistemas hasta llegar a zonas de CARS complejo, CARS extremo. Es decir, que la configuración de sistemas como estos, que ya son extremos, pues van a estar dadas básicamente con el tiempo de la exposición de la roca, pero también con el tiempo geológico, ¿sí? Y entonces, bueno, nosotros podemos encontrar regiones que son muy, con poco desarrollo, con poca evidencia de disolución. Sin embargo, si nos recorremos a otras zonas, encontramos estructuras tanto en la parte superficial como en la parte interna. Encontramos estructuras pues muy grandes, con gran desarrollo. Pues estamos observando un CARS que ya está llegando a una complejidad o a tener una evolución mucho más grande. Entonces, bueno, la idea de esta charla pues es esto, ¿no? Que mencionarles que el CARS tiende a tener evolución a lo largo del tiempo geológico, y bueno, que esa evolución está dada en función de dos factores principales, ¿no? Uno, pues es las características geológicas. La geología y la actividad de las fallas geológicas o de la tectónica va a afectar directamente a esta área kárstica. Y la segunda es la cantidad de agua y el clima que nosotros tengamos interactuando con esta roca. Entonces, pues bueno, nosotros podemos encontrar o tener esta información como proxies para cuando nosotros vayamos a una cueva y pues queramos conocer un poquito más sobre los procesos de disolución. Bueno, pues esto es todo el día de hoy. Muchísimas gracias por toda su atención, y bueno, pues estamos dispuestos a responder todas sus preguntas. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Listo. Rogelio, muchísimas gracias. Ahí hay una mano levantada Voy de a dejar Rafael. de compartir para poder ver la Listo. imagen. Muchísimas gracias. Rafael Ángel Girón tiene la mano levantada. Sí, adelante, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, lo perfecto. escuchamos. Vale, Rogelio, muchas gracias por la presentación. Y me gustaría hacer una pregunta con respecto a los espeleotemas. Si de pronto sabes si hay mucha influencia en temas de microorganismos en la formación o la precipitación de minerales al formar este tipo de estructuras, dígase estalactitas o otro tipo de espeleotemas. Sí, muchísimas gracias. Sí, es una pregunta muy interesante. Sí, mira, ahí últimamente se han abordado muchos estudios sobre la relación, por ejemplo, de los murciélagos o de las colonias de murciélagos y la disolución y la precipitación, ¿no? En algunas regiones los murciélagos generan, por ejemplo, sus secreciones, pues generan que aumente la acidez y esto disuelve la roca. Inclusive puede haber cambios en la acidez del agua y puede erosionar espeleotemas.
En algunas otras regiones, por ejemplo, aquí en México, en Yucatán, las hellbells, que son unas espelotemas, han sido formados por colonias de bacterias que viven en estas regiones, pues son, digamos, muy extremas, y entonces generan colonias muy parecidas como a los estromatolitos al inicio de la vida en el planeta, y generan estas colonias y van formando, comiendo y secretando ya sea sílice o carbonato de calcio principalmente. En algunas otras regiones, como en los tubos de lava, también se han hecho muchos estudios de colonias de bacterias que también comen y secretan otros elementos, también como el sílice, sí, como el hierro, que también van dejando algunos espeleotemas. E inclusive actualmente se están haciendo muchísimos estudios de bacterias en cuevas que forman colonias y forman espeleotemas, porque también son indicios de la búsqueda de vida en otros planetas. Y bueno, esto lo quieren llevar también a estudios ya en Marte y en la Luna. De hecho, ya hay estudios de cuevas en Marte y en la Luna que están haciendo con tecnología, ¿no? Con satélites. Y bueno, pues la idea es buscar más información sobre la vida, ¿no? Entonces sí, básicamente tenemos muchos espeleotemas formados por colonias de bacterias. Gracias, Listo, Rogelio. Un gracias. gusto. Ahí Natalie Franco tiene una pregunta en el chat, voy a reformularla, Sí, y es que si la formación de cavernas y la disolución de calizas se forma únicamente con el agua o con otros fluidos. se forma solamente con el agua o con otros fluidos. Em, pues básicamente es el agua, ¿no? Para generar disolución tienes que tener agua, pero agua acidificada, ¿no? Básicamente con CO2 o con otros elementos como el azufre, ¿no? Eh, Existen otros tipos de procesos que también pueden generar cavernas o conductos, pero no precisamente por la disolución. Por ejemplo, mencionaba en la charla que el fracturamiento de una roca o el plegamiento puede generar zonas donde haya liberación de espacio y ese espacio posteriormente puede ser ocupado por el agua. Sin embargo, eh, te mentiría si te dijera que hay algún otro fluido que yo conozca que también juega un papel importante en la disolución de la roca, ¿no? Básicamente es el agua. Si alguien conoce algún otro, pues también estoy dispuesto a aprenderlo, ¿no? Porque también la idea de eso, ¿no? Pero sí, Ok. básicamente es el agua. Pero entonces, ¿en el aire no podría disolver el carbonato? Bueno, el aire tiene una cierta cantidad de humedad, ¿no? Que si lo traducimos en humedad, pues sí tienes partículas de agua también, ¿no? Entonces, el aire puede tener esta humedad que puede afectar, pero digamos en proporciones menores. Hay otros procesos que se dan en conjunto con la formación de cavernas, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un río que entra a una caverna y este río trae sedimentos o trae mucha turbidez, genera otro proceso que se llama erosión mecánica. Entonces tú primero puedes tener un conducto que se formó por disolución y después puedes tener la abrasión y erosión mecánica actuando en conjunto, ¿no? Ok, listo. Y yo quería también, pues, ahí la Sociedad Venezolana de Espeleología nos hace un comentario que puede ir también en orden de eso, y es que a nivel biológico se ha encontrado que las camadas de murciélagos a través de su orín, pues, generan unas cúpulas de disolución, ¿sí? Que también, pues, puede estar asociada al CO2 que ellos exhalan. Em, hay Sí, otra pregunta. efectivamente. Hay otra pregunta que está acá que dice, ¿cuál es la diferencia entre cavernas y organales? Vivo en San Carlos, Antioquia, Colombia, y aquí tenemos el sistema kárstico, mucho mármol alrededor, y también tenemos en otras partes territorios los organales. Si soy sincero, nunca había escuchado Yo, este término de organales. No sé si me podrían... yo le puedo eh, ayudar con eso. Lo que pasa es sí, que claro. ese término es muy colombiano. En Antioquia hay un tipo de cavernas que se forman por procesos mecánicos de colapsos,
en Antioquia los conocen como organales, y son un tipo de cavernas pues que no están asociados a sistemas kársticos, pero en esa parte de Colombia llegan a ser bastante grandes, de algunos cientos de metros. Ah, ok. Sí, bueno, entonces esto me suena mucho también a otra rama del estudio de la carciología, que es el pseudocars, ¿no? Y el pseudocars, digo, no hablé en esta parte del pseudocars, pero bueno, el pseudocars son formas parecidas al cars, es decir, a la disolución, pero que no tienen nada que ver con la disolución, sino que son otro tipo de proceso, ya sea colapso, por ejemplo, si comentabas que eran mármoles, eh, pues podemos tener disolución, pero si son otro tipo de roca, ya sea una roca ígnea, ya sea una roca volcánica, ya sea sedimentos, pues podemos tener estos procesos que se conocen como pseudocars, ¿no? Listo, muchas gracias. El profesor José Ulloa tiene la mano levantada, entonces tiene la palabra. Adelante. Rogelio, Rogelio, felicitaciones. Le hablo desde Bogotá, pero nosotros tenemos bastantes procesos de espeleología en Peñón Santander. Peñón Santander es una región demasiado lluviosa, tanto que yo molesto a la gente cuando va porque le digo, Santa Marta, playa y mar, Peñón, agua y lluvia sin parar. Entonces es bastante la lluvia, o sea, una copiosidad. Tú estabas diciendo que en la medida en que se evoluciona, entre más lluvia se van a dar unos procesos de disolución mucho más grandes. La pregunta mía es, ¿qué va a pasar cuando tenemos bastante copiosidad de lluvias? ¿Hasta dónde se puede llegar a estructurar ese bloque de cars? Bueno, existe un proceso, bueno, muy conocido en geografía que se llama el ciclo de erosión de Davis. Si hablamos en tiempo geológico, cuando nosotros tenemos una región donde el clima es constante y la disolución es constante, lo que sucede es que imagínate que tú tienes una montaña y esta montaña se está disolviendo. Va a llegar un momento donde esta montaña va a empezar a peneplanarse, se le llama, o generar superficies planares, donde la erosión es lo que está marcando, ¿no? Ese periodo. Entonces, este ciclo va a estar induciendo a que esta región pues genere una planicie en una gran cantidad de millones de años, ¿sí? Pero si esta zona tiene cambios, por ejemplo, geológicos o hidrológicos, se puede volver a levantar o el río puede volver a generar una incisión y entonces este relieve se reactiva o le llaman también un rejuvenecimiento del relieve y entonces puede continuar evolucionando. Entonces, actualmente nosotros no podemos ver, digamos, podemos evaluar la cantidad de carsificación o digamos, la evolución del cárcel en una región. Sin embargo, a veces es muy incierto predecir hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque también eso está en condiciones que nosotros no tenemos injerencia, ¿no? En la parte geológica, digamos, o en la parte hidrológica. Entonces, sí, puede evolucionar hasta convertirse en nada, ¿no? O puede seguir reactivándose. No sé si responde la pregunta o quisiera comentar algo más. Gracias, Rogelio. Muy amable, muy gentil. Un gusto. Sí, el profesor Ulloa en unos cuantos millones de años se va a empezar a quedar sin calizas allá en el Peñón. Sí. Hay una pregunta acá en el chat de CEMAC Veracruz que pregunta que si solo los organismos vivos concentran el calcio en carbonatos o hay algún mecanismo abiótico que lo haga. Concentran el carbonato de calcio. Yo me imagino que la pregunta está asociada al fondo marino donde los organismos fijan el carbonato para depositarlo en el sedimento. Sí, bueno, es que realmente son los dos porque existen, por ejemplo, pues, los organismos marinos que sí, que tienen el carbonato, ¿no? Pero también hay mucho carbonato suspendido, o bueno, hay mucho calcio, hay oxígeno, hay hidrógeno que está suspendido en el agua.
Y entonces cuando tenemos un aumento en la temperatura, es como cuando tú formas sal, ¿no? En una zona de salinera, ¿no? Tú aumentas la temperatura del agua o disminuyes el tirante de agua, lo que va a suceder es que esta agua se va a evaporar y el mismo carbonato va a precipitar a manera de lodo calcáreo. Y entonces puedes tener esta precipitación química sin ninguna actividad de los organismos, ¿no? Bueno, saludo Listo. para Sebas Veracruz también. Gracias por la pregunta. Ok, bueno, aquí Diego Díaz nos pregunta que si las cavernas generadas por derrumbes entran dentro del tipo de cavernas pseudocársticas. Depende del tipo de roca. Si es carbonatada, es una roca, es un proceso kárstico, pero también por colapso, ¿no? Pero puedes tener cualquier otro tipo de roca y formar colapsos y tener una cavidad, ¿no? Entonces, comúnmente en las zonas kársticas o donde hay rocas calizas, cuando tú tienes ya una bóveda o una cueva muy, muy amplia y las capas están favorecidas con la pendiente, pues estas van a tender a colapsar hasta llegar a estabilizarse, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver mucho con las condiciones geológicas que tú tengas en la formación de esta cueva o caverna, ¿no? Ok, bueno, no hay más preguntas. A mí me gustaría hacer una ya como para cerrar. Ah, no, Sí, hay sí. una de Natalie Franco. Bueno, le voy a hacer la mía. Y es que si usted en México ha tenido la posibilidad de conocer espelotemas en rocas no calcáreas, yo he escuchado que hacia la Guyana, pues se han visto espelotemas en rocas silíceas. Entonces, quería saber usted qué conocimiento tiene de eso y si lo ha visto en México. Pues, bueno, están los bioespelotemas, ¿no? Que les comentaba hace rato. Hay un artículo, de un amigo Jerónimo Holguín, que estudiaron las Hell Bells, que son bioespelotemas. También hay estudios o bueno, hay espelotemas de colonias de bacterias, pero son chiquitines, en tubos de lava, ¿no? En zonas donde lava fluía. Posteriormente se forman colonias de bacterias y son básicamente de sílice. Este, y bueno, en México no he visto, pero bueno, he visto en algunos artículos científicos que también hay espelotemas en cuevas, por ejemplo, cuevas de piping, en cuevas de arenitización, que son básicamente, pues sí, areniscas, ¿no? O de lutitas, donde hay pequeños minerales de carbonato, de calcio, principalmente plagioclasas, que se disuelven y que se precipitan nuevamente en esta cueva de arena. Entonces, básicamente con que tú tengas calcio por ahí disponible y agua, pues vas a generar disolución y precipitación. Este ciclo va a ser comúnmente, se va a estar repitiendo, ¿no? De manera muy, muy, muy sustancial. Listo. Y Natalie Franco hace un comentario para complementar lo que estábamos hablando de los organales, que dice que estas formaciones están alrededor del batiolito antioqueño y están hechos principalmente por rocas graníticas, ¿sí? Intrusivas. Y pues que por supuesto no corresponden a un karst. Sin embargo, en esta zona se encuentran que las cavernas, las cuevas que hay acá, tienen cámaras y zonas badosas, tienen zonas donde se inundan, ¿sí? Entonces suelen ser bastante complejas, a pesar de que uno está acostumbrado a que precisamente estas cuevas que no están en karst, pues no suelen ser tan grandes. Entonces, en estas zonas son complejas. Sí, suena muy interesante. Y sí, básicamente correspondería a una zona de pseudokarst. Si son rocas graníticas, correspondería a pseudokarst. Y obviamente, si son rocas graníticas, pues muy viejas, tienen mucho fracturamiento, mucha erosión. Y si hay agua, el agua va a generar un acuífero fracturado, ¿no? En rocas graníticas. Y entonces va a empezar a tener una circulación como un acuífero fracturado y va a tener características muy parecidas a una zona kárstica. Sin embargo, eh, los colapsos y la erosión mecánica van a ser los procesos dominantes ahí. Ok, Muchísimas gracias por comentarlo también. listo, que muy interesante, mil gracias. Entonces, Un placer. no habiendo más preguntas,
Les agradezco a todos por haber venido, a Rogelio por haber aceptado la invitación. Aprovecho para hacer la invitación para de hoy en 8 días, el próximo miércoles, también más o menos a la misma hora, tendremos otra charla ya de un biólogo que nos va a hablar sobre isópodos cavernícolas. Entonces, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por la invitación y que tengan muy buena tarde. Saludos desde México. Gracias, Rogelio. Saludos desde Colombia, Bogotá. Un abrazo fuerte para todos. Muchísimas Saludos. gracias. Saludos desde Santa Sofía, en la Cueva de la Fábrica. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chicos.